Amén, amén. Puede tomar asiento. Le voy a pedir a mi hermano Samuel que nos ayude con Jeremías 48, 10. Jeremías 48, 10. Mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Siéntense, por favor. Vamos a tener una meditación maravillosa en la palabra de Dios. Todo es que dispongamos el corazón. Amén. Amén. Necesitamos para recibir la palabra de Dios disponer el corazón, mis hermanos. Así que es importante que dispongamos el corazón, mis hermanos, y se olvide por un tiempo por todos los problemas que tiene, que está pasando, que su mente no se distraiga en esta preciosa mañana, mis hermanos, más que se enfoque en la bendita palabra de Dios y que a través de eso Dios le dé la victoria, la bendición y también le dé la manera cómo salir adelante en ese problema que usted tiene. Pero recuerde lo que dice Isaías 48:10. Léalo conmigo, ¿qué dice ahí? ¿Lo tiene, Samuel? Léalo fuerte. Maldito el que hiciere indolentemente, ¿qué? La obra de Jehová, dice la palabra de Dios, y detuviere de la sangre su espada. O sea, cuando está peleando una batalla, una guerra, se detiene, es indolente, la persona es apático, es una persona distraída, que no le interesa la obra de Dios, que no le interesa caminar en el Señor. Esa es la persona indolente y por lo tanto no está dispuesto a pelear, a guerrear, a echar mano a la bendición de parte de Dios, hermanos, porque usted y yo vamos a tener batallas, vamos a tener guerras, vamos a tener, mis hermanos, obstáculos que tenemos que derrotarlos y tenemos que vencer, pero Dios también nos da la manera de cómo derrotar y vencer los obstáculos. Así que eso es lo que dice la palabra, que indolente. Yo le invito para que usted venga a la oración. Estaba abierta la iglesia de las 9:30. Tenemos una hora. ¿Qué le hace que pueda venir a las 9 de la mañana? Esfuércese un poquito, mi hermano y mi hermana. No diga, que esa es indolencia, hermanos. Que los viernes, esfuércese para venir también, mi hermano y mi hermana. Tenemos oración de 7 a 9 de la noche. Tenemos oración y estudios de la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo los 7 pasos de la ley del maestro, cómo debe ser un maestro, cómo debe enseñar lo que debe de enseñar el maestro también. Así que es importante, mi hermano y mi hermana, que aprendamos. Son leyes que usted también la puede aplicar, no solamente en iglesia, sino en su casa también. Amén. Así que están invitados, hermanos. Esfuerce un poquito y vengamos con un corazón dispuesto a recibir la bendita palabra de Dios. Y hermanos, también le damos una bienvenida a Manuel, que nos visita en esta mañana, a la hermana Fina también. Amén. Denle un aplauso a ellos, hermanos, que nos visitan en esta mañana. E igualmente allá nuestra hermana Michelle, que nos visita. Tenemos rato que no miramos. Denle un aplauso a Michelle también, mi hermana y mi hermano, ¿verdad? Ay, mis hermanos, pues también decimos bienvenidos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, los guarde, los proteja. Y qué bueno que están aquí en esta mañana para recibir la bendita palabra del Señor. Le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mi hermano y mi hermana. Y vamos a estar meditando en el versículo 28, 29, principalmente en estos 3 versículos y al 30. 3 versículos vamos a estar meditando principalmente en estos 3 versículos. Así que, mis hermanos, cuando la raza humana cayó y se desvió por causa del pecado, vino en ese momento, hermanos, el desastre, la destrucción para todo ser humano. Ahí vino la destrucción, pero Dios también dio un plan, una manera de cómo redimir y también cómo traer al hombre a su reino y devolverlo de vuelta a su reino. Y hermanos, eso se llama redención. Diga conmigo, redención. La redención de Dios viene a través de lo que Cristo hizo por un pago que Cristo realizó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese es el plan. En ese plan, hermanos, pasaron miles de años. No crea que fue de un año para otro. No, tuvieron que pasar muchos eventos terribles en ese tiempo para que viniera el Señor Jesucristo. El primer evento, mis hermanos, que usted y yo conocemos, que hubo una destrucción, fue el diluvio. ¿Qué dijo Dios? Que se había arrepentido Dios de hacer al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo pensamiento y designio del corazón del hombre era de continuo, ¿hacia dónde? Hacia el mal.
hacia el mal, mis hermanos. Y el Señor dijo, ¿verdad? Dijo, serán como los días de Noé. Así será, dice. O sea, el corazón del hombre se va a desviar hacia la maldad, hacia la iniquidad, y va a ir creciendo eso en el corazón del hombre, ¿verdad? En los últimos tiempos también. Y es lo que usted y yo estamos viendo hoy en día, mi hermano y mi hermana. Vino otro desastre, mis hermanos. Pasó el diluvio y se hizo lo que se llama la Torre de Babel. Y cuando hicieron la Torre de Babel, pues quisieron llegar hasta Dios, y ahí Dios confundió las lenguas para que tuvieran eso. El hombre no quería buscar a Dios, el hombre no quería reconciliarse con Dios, el hombre quería vivir su propia vida apartado del Señor y apartado de Dios. Y eso fue que un desastre, hermanos. Todo eso era por causa del pecado. Vino la destrucción para el hombre. Todo pensamiento del hombre era destruir, y era, mis hermanos, depravación. Todo pensamiento, todo hombre y toda mujer que no se acerca al Señor tiene pensamientos destructivos o muy depravados en su vida y en su corazón. Por eso es importante que cuando usted y yo nos acercamos delante del Señor, sepamos, mis hermanos, que ya fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, que ya no tenemos que vivir en esa depravación y mucho menos de seguir dañando, destruyendo personas, gente, a nuestra casa, a nuestra familia, nuestros hogares, nuestros hijos, la esposa o la esposa. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso se llama redención. Ese mismo capítulo del libro de Romanos nos dice que la justicia vino por el Señor Jesucristo, pero también dice la palabra de Dios que ahora, mas nosotros no vivimos según la carne. Está hablando de la vieja vida que vivíamos antes, versículo número 9, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece al Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, si no le pertenece al Señor, pues le pertenece a otro señor, que es el enemigo, que es Satanás, ¿verdad? Que va siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que el plan de Dios para la humanidad, cuando cayó, cuando se desvió el hombre, cuando tropezó el hombre por causa del pecado, vino la destrucción y vino la depravación. Pero Dios también, hermanos, no se detuvo, sino que Dios ya tenía que un plan para la humanidad. Y el plan era ¿qué? Redención. Génesis capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Que de la simiente de la mujer, y que Dios iba ¿qué? A quebrantar a Satanás, iba a pisarle la cabeza a Satanás. Por eso le digo que desde el principio ya Dios tenía ¿qué? Un plan para redimir a la humanidad, para traerla de vuelta a la humanidad. Era el plan de parte del Señor para toda la gente. El versículo 28 de Romanos 8 dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. ¿Qué pasa? Dice que todas las cosas que les ayudan a bien. Dice, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que aman a Dios, todo hombre que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos el discernimiento en la bendita palabra de Dios, no tenemos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios por muchas cosas, porque tal vez no hemos sido enseñados, nos ha faltado deseo de ser discipulados, no venimos a un discipulado, no tomamos la Biblia, no pedimos dirección al Espíritu Santo, mis hermanos, y por lo tanto las gracias, las promesas de Dios a través de su palabra, pues pasan por nosotros y nos enfocamos solamente en el problema que tenemos y comenzamos a lamentarnos de que Dios no nos ayuda, de que Dios no está con nosotros, de que Dios no nos va a ayudar ni nos va a apoyar. Es el pensamiento de muchos. Así que, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace que todo que en esta vida, mis hermanos, nos sucedan cosas buenas, pero también cosas malas. Van a suceder cosas buenas, pero también cosas malas. Mi hermano, ¿en quién? En todos nosotros. Todos nosotros vamos a pasar por cosas buenas
y por cosas buenas, malas. Pero dice la palabra de Dios que Dios a través de eso dice va a producir algo bueno. Dios va a producir algo bueno. Diga conmigo, algo bueno. Algo bueno va a producir Dios a través de las cosas buenas y malas que de repente vamos a pasar y van a venir sobre nuestras vidas. Así que esta es la promesa de parte de Dios. ¿Para qué? Porque Dios está preocupado por su bienestar, hermanos. Por su situación está preocupado Dios. Y Dios sabe que la única manera es que le sucedan cosas buenas, pero también le sucedan cosas malas. Está preocupado el Señor, mi hermano, por su carácter, el carácter que usted está desarrollando, ¿verdad? En este momento. ¿Qué tipo de carácter espiritual usted está desarrollando en este momento? ¿De qué manera realmente usted muestra que tiene el carácter del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto imita y vive de acuerdo al Señor Jesucristo? Porque Dios está preocupado. Dios quiere que usted y yo lleguemos a obtener la imagen y la semejanza del Hijo de Dios. Ese es el plan de Dios. Y hermanos, por su destino eterno. Dios está preocupado por su destino eterno. Y Dios nos hace una promesa, ¿verdad? Si le amamos. A los que aman a Dios, dice, a quienes que le aman, a los que realmente aman a Dios, les hace una promesa. Así que dice la palabra de Dios, y todas las cosas ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que todos los que aman a Dios, es la promesa de parte de Dios. Pero Dios dice, si me amas, si realmente me estás amando y me amas tú a mí, dice Dios, entonces hay promesas para ti. Estoy preocupado por tu destino eterno. Estoy preocupado por tu situación en la que estás viviendo y estoy preocupado por tu carácter espiritual. ¿Qué tanto estás desarrollando tu carácter espiritual? Es lo que Dios dice, mi hermano y mi hermana. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:15, démelo por favor, Samuel. Si me amáis, dice el Señor, guardar mis mandamientos. Así que si estamos enfocados en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo, mi hermano, entonces nosotros estamos amando a Dios. Si no estamos enfocados en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo, quiere decir que no estamos, ¿qué? Amando al Padre ni al Hijo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Esto significa que tienes que custodiar tu propia vida. ¿Cómo estás viviendo tu propia vida cristiana? Atesorar la palabra de Dios en tu vida, el mandamiento. Reverenciar la palabra del Señor. Cuando vengamos aquí, hermanos, tenemos que tener mucha reverencia a la palabra de Dios. Esto quiere decir, mi hermanos, que usted no tiene que estarse distrayendo absolutamente por nada. ¿Qué es? Decíamos ahorita, Jeremías 48:10, hacer la obra indolentemente. Hermanos, indolentemente quiere decir que usted está con el celular, distraído y no pone atención. Y le preguntamos, ¿de qué trató la palabra, la predicación? Pues, quién sabe. Es apático, esa es la palabra indolente. Quiere decir que usted no ama a Dios. Usted está enfocado bien a la iglesia, se acerca a la iglesia, pero realmente no quiere oír o escuchar la bendita palabra de Dios. Y por lo tanto, dijo el Señor, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, porque amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque amamos a Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque atesoramos la palabra de Dios, porque estamos custodiando nuestra vida espiritual, que vaya conforme a la palabra del Señor. Irnos que moldeando cada día más a lo que Dios nos manda a través de su palabra. Entonces, por eso decimos que amamos a Dios, porque estamos dando evidencias de que realmente amamos a Dios y por lo tanto, las cosas buenas y malas que vengan y nos suceden en la vida, nos van a ayudar ¿para qué? Para bien. Van a ayudarte para bien, dice el Señor.
Así lo describe la palabra de Dios. Dice, conforme al propósito de los que son llamados. Hay un propósito, mi hermano. Dios llama a todo el mundo, pero no todos responden. Vamos a ver ahí, 1 Timoteo 2:4, dámelo por favor, Samuel. Dios está haciendo una invitación a todo el mundo y está haciendo una invitación para que crean en su Hijo amado. Dice allí la palabra de Dios en Timoteo, capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Y que vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. Todos son llamados y Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos responden al llamado de parte del Señor. Si usted y yo hemos respondido al llamado de parte de Dios, entonces hay promesas para usted, mis hermanos. Así que, aunque Dios llama a todo hombre, toda la humanidad, pero no todos son escogidos, porque no quieren, no obedecen el llamado de parte de Dios, no porque Dios no los quiere escoger, sino que ellos voluntariamente no quieren la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Pero Dios está ¿qué? Dios está abierto, hermanos, para recibir a todos, porque Dios no quiere que ninguno, dice, perezca. Dame Romanos capítulo 1, 18 al 20, por favor, Samuel. Fíjese cómo describe aquí la humanidad el Señor y cómo está haciendo que esto suceda y esto pase. Hasta el 20, 18, 1, 20. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que es Dios se conoce, le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que es de Dios, dice, ya se lo manifestó Dios. Y Dios ya lo dio a conocer. Dame el 20. Porque las cosas de él, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay ¿qué? No hay excusas. Hermanos, y mucho menos para nosotros. No hay excusas. Ayer le decía yo a un joven, ahora no hay excusas para que nosotros voluntariamente estemos pecando. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente a los profetas, a un que otro sacerdote. Pero ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que el momento, hermanos, que usted recibió el Evangelio de su salvación fue ¿qué? Sellado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y recibió poder de acuerdo a Hechos 1:8. Usted recibió poder y a través de ese poder usted se puede despojar de la vieja levadura o de los frutos de la carne para andar ahora en los frutos del Espíritu. No hay excusa. Si usted no se despoja es porque usted no ha querido y quiere vivir de acuerdo a lo que es el deseo de la carne. Pero, dice ahí mismo Romanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice en la palabra de Dios, que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a la justicia de parte de Dios. Déjenme leer aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, ni según sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Entonces, hermanos, ya no hay excusa. Tenemos que la presencia de Dios. Cuando fuimos redimidos, incluía la presencia de Dios. Dios ya estaba, hermanos, en usted y en mí, obrando. Y Él sabía que usted y yo íbamos a vivir en esta generación y que usted iba a responder al llamado de parte de Dios. Y le dio que el Espíritu de Dios a usted, para que usted y yo, hermanos, pudiéramos vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ya no tenemos que vivir conforme
a lo que vivíamos la vida antigua, la vida del mundo, la vida de la carne. Ahora tenemos que vivir la vida del reino, lo que pide la vida del reino. En eso, hermanos, también está también el plan de la redención. No solamente que seamos salvos y que nos vuelvamos a Dios, sino que nosotros en esta vida, como creyentes, como cristianos, vamos a pasar cosas que buenas, pero también cosas malas. Pero de las dos cosas, hermanos, dice Dios que te va a ayudar para bien, porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Y Dios va a permitir que vengan cosas malas y va a permitir que vengan cosas buenas, pero también te da un diseño Dios para vencer las cosas malas y para derrotar las cosas malas que van a venir a tu vida. Y la primera, pues, es la oración. Tienes que estar en una relación plena con el Padre. Eso es lo que Dios quiere, que aprendas, hermano, a depender totalmente del Padre Celestial. Y eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que no hay ninguna excusa. El hombre, Dios quiere que todos sean, ¿qué? Salvos. Dios está llamando a toda la humanidad. Y dice Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20, que no hay excusas. Pues lo que se conoce de Dios, Dios se lo reveló ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Quién sostiene el universo? Dios. ¿Por qué existe el universo? Porque Dios así lo quiso. ¿Quién sostiene la tierra? Estamos en el aire. Y no podemos ni alejarnos ni acercarnos al sol. ¿Quién lo hace? Pues Dios. Hermanos, entonces tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, un manual que nos enseña cómo Dios está diseñando el mundo, cómo lo diseñó, pero también cómo usted puede ser más que victorioso y más que vencedor. Por eso los últimos versículos de la palabra de Dios dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso dice la palabra de Dios que en todas estas cosas somos más que vencedores. Dame ahí el Salmo también 19, por favor, Samuel, del 1 al 4. Así que Dios estableció, hermanos, el orden de las funciones físicas del universo. Dios las estableció. No lo estableció ni fulano, ni sutano, ni perengano. Aparecieron, dice, de la nada, pero alguien las tuvo que establecer, y eso es Dios. Dice, ¿qué dice ahí el Salmo? ¿Los cielos qué? Cuentan la gloria de Dios. Sigue leyendo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese. Todo eso está anunciando que hay un creador. Sigue, dame el 4, por favor, Samuel. Un día emite palabra, otro día, y en una noche, otra noche que declara ¿qué? Sabiduría. Dame. No hay lugar, lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. En ello puso ¿qué? Tabernáculo para el sol. O sea, el sol también tiene una orden. Dios le dio una orden al sol, hermanos. Y el sol ¿qué? Es fiel, porque cumple su función que Dios para qué lo estableció. La noche también es fiel. El día es fiel, mis hermanos, porque así lo estableció Dios. ¿Quién puso el orden del universo? Diga, Dios. Dios lo puso de acuerdo al Salmo 19, del 1 al 4. No apareció de la nada y se puso por la nada, como muchos estudiosos creen, ¿verdad? Así que, y también estableció las funciones ¿qué? Espirituales para el ser humano. También estableció las funciones espirituales para el ser humano. Y los que son llamados son los que van a responder a las funciones espirituales. Los que amamos a Dios vamos a responder a las funciones espirituales, porque también tenemos una función espiritual. Y la primera, hermanos, que se nos manda es tener una relación, una comunión con el Padre. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Está buscando esos hombres y esas mujeres, ¿verdad? Entonces al hombre le cuesta, por eso no se acerca a Dios, adorar al Padre en espíritu y en verdad, y no responde el llamado del Padre. Y porque ha amado más al mundo y las cosas de esta vida, no quiere amar al Padre, porque ama más las cosas del mundo, ama más su trabajo, ama más a fulano, sutano, perengano, ama más, mis hermanos, su negocio,
pero a Dios no lo ama. Se mira claramente que no ama a Dios, ¿verdad? Dice amar a Dios, pero realmente no hay una conexión con Dios porque no lo ama. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente caminamos en la verdad? No porque usted un día hizo una oración, Padre, yo te recibo a tu Hijo como mi Señor y Salvador. No. Usted va al fruto del amor. Tiene que dar el fruto del amor, que realmente está dando pasos. ¿De qué? De que está dejando las cosas efímeras, las cosas pasajeras de esta vida, para enfocarse, mi hermano y mi hermano, a las cosas eternas, a las cosas, hermano, donde no entra ni ladrones, ni hay polilla, ni se corrompe el hombre. Se está enfocando hacia dónde? Hacia la eternidad a través de la bendita palabra de Dios. Así que el hombre, mis hermanos, Dios le revela todos los detalles a través de su palabra. Todos los detalles están revelados en su palabra. Lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir el hombre espiritual. El que ama a Dios, cómo tiene que vivir, está revelado en su palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, no ser indolentes. O sea, no, ahora no lo voy a estudiar. Ahora no lo voy a leer. Qué aburrido. No, nada de eso, hermanos. La palabra de Dios es que es grandiosa y es poderosa. Así que el amar a Dios es vivir de acuerdo, óigalo bien, a su voluntad. Debemos de estar dispuestos nosotros a seguir el plan y a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Eso es también, mis hermanos, amar a Dios. Vivir de acuerdo a su voluntad y seguir y vivir el plan de acuerdo, mi hermano, al propósito por el cual Dios nos llamó y nos diseñó. Por eso se nos dio dones espirituales, tanto usted como a mí. Así que, ¿qué vamos a enfrentar? Adversidades, vamos a enfrentar sufrimientos, pero también vamos a tener bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Va a haber bendiciones para usted y para mí. Pero sí vamos a enfrentar, hermanos. Vamos a enfrentar también y vamos a ser bendecidos. Y vamos a enfrentar lo que toda la gente, hermanos, va a enfrentar en la vida. Lo que toda la gente va a enfrentar en la vida. No piense, hermano, que usted no va a enfrentar. Hermanos, en ocasiones damos un mensaje equivocado, erróneo, porque le decimos a la gente, cuando tú vengas a los pies de Cristo, todos tus problemas que se van a solucionar. Y en veces cuando hay más problemas, hermanos, y suceden más problemas en la vida. Pero, hermanos, nosotros, si estamos en Cristo, tenemos una diferencia que el mundo no tiene. El mundo va a enfrentar también las cosas, como usted y yo también, ¿verdad? Entonces, así que nosotros sabemos que al enfrentar cosas buenas y cosas malas, tienen un propósito. Y estas ayudan ¿para dónde? Para el final. Te van a ayudar al final, mis hermanos. Y tú, mi hermano, ¿serás qué? Serás recompensado conforme al Hijo de Dios. Fíjense lo que dice ahí el versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos. Así que, dice, porque antes, dice, conoció, también que los predestinó, dice, ¿verdad? Así que, el propósito es que estemos hechos ¿a qué? A la imagen de Jesús. Que lleguemos a ser un modelo, no que seamos Jesús, pero, hermanos, un parecido a Jesús. Ese es el plan de parte del Padre. Y eso incluye ¿qué? La redención. Ahí estaba, dice, a los que antes, o sea, antes de la fundación del mundo, mi hermano y mi hermana, usted ya estaba en los pensamientos y en el corazón de Dios. Usted, hermano, Dios sabía que usted iba a responder en esta época al llamado de parte de Dios. Pero Dios lo llama con un propósito, ¿va? Así que tomamos que la palabra conforme tiene que ver con una apariencia.
y esencia que se une con un propósito, conformarnos a la imagen del Hijo o de Cristo. Ese es el plan y el propósito de Dios. Así que del momento que usted, mi hermano, fue conforme, dice la palabra de Dios, tenemos que una apariencia. Del momento que usted recibió el llamado, usted ya tiene una apariencia y tiene una esencia que se van a unir para, hermanos, conformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. De esa manera, usted, hermano, va a representar al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mientras usted y yo no entendamos esto, hermanos, no vamos a pasar de ser creyentes, pues muy tibios. Y Dios no quiere así. Dios quiere que sea usted un creyente de poder fervoroso, un creyente vencedor, que nada, hermano, lo detenga, que nada lo destruya, que nada lo separe de la gracia y del amor de Cristo. Dice el versículo número 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. No, dice, como está escrito, por cuanto por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, hermano. O sea, nada te puede ya separar, porque estás unido. El propósito del Señor, ¿qué lo desistió para que no fuera a la cruz? Nada. Nada, hermanos. Nada lo desistió. ¿Qué pasó el Señor? Toda clase, hermanos. Hambres, 40 días en el desierto. Lo azotaron. ¿Qué más pasó? Lo escupieron. Lo rechazaron. Pero el Señor, ¿qué hizo? Adelante. Tengo un plan y tengo un propósito. Hizo cosas muy buenas, pero también la humanidad le hizo cosas muy tremendas al Señor. No, nosotros, nuestros pecados, lo llevaron a pasar cosas terribles en mis hermanos. Pero nada lo desistió. Cuando usted, hermano, entiende el plan, el propósito, van a venir, como dice aquí Pablo, y van a venir, ¿qué dice aquí? Tribulaciones, van a venir angustias, persecuciones, va a haber hambre, de repente va a tener que comer, de repente no. ¿Cómo va a responder cuando está pasando esa situación? Hermanos, quejándose, amargándose, estar ahí llorando, metiéndose deprimido en un cuarto que no quiere recibir a nadie, que el pastor va y lo visita, que no pase por acá el pastor. No, hermanos, enfréntelo en el nombre del Señor, amén. Y en el poder de la palabra. Aquí está el diseño para vencer ya, mi hermano. Ya Dios le dio el diseño para que usted derrote toda adversidad en su vida. ¿Qué tiene que hacer? Escudriñar la palabra, estudiar la palabra y pedirle revelación al Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Qué debo de hacer? Yo. Es todo lo que usted tiene que hacer. Cuando uno de mis hijos, José, le diagnosticaron leucemia en la sangre, mis hermanos, pues tuvimos que ir hasta Obregón. Allá estaba el oncólogo, lo mandaron. Le estoy hablando ya en los años 83, 84, en esos años. Mi hermano, aquí no había nada de eso. Allá nos mandaban hasta Obregón. Pero había un texto en la Biblia que no se me quitaba. Este género no sale si no hay ayuno y oración. Y lo traía siempre en la mente. Pero yo gracias a Dios, tenía la costumbre de leer todos los días la palabra de Dios. El Nuevo Testamento se lo leía en una semana, todo completo. Y lo volví a leer otra vez. Y otra vez, y otra vez, mi hermano. Tenía esa costumbre de leer mucho, la tengo todavía. Pero, hermanos, yo quiero decirle que el estudiar, el tener la palabra en su mente, en su corazón, el Espíritu Santo le va a revelar a través de la palabra lo que usted esté pasando cuando venga la tribulación en su vida, cuando venga el problema en su vida. Así que Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué es ser conformado? Hermano, es el mejor destino,
el mejor regalo que usted puede recibir en esta vida. El ser rico, hermanos. El tener, mis hermanos, éxito. El estar, usted, mi hermano, en la meta de esta vida. Eso no es lo mejor. Lo mejor es que usted y yo llevemos y reflejemos la imagen del Hijo de Dios. Que tengamos esa imagen donde vayamos y donde estemos. Eso, mis hermanos, es el tesoro más grande que tener riquezas, que tener negocios, que tener bienes materiales. No, hermanos, esas cosas son efímeras. Esas cosas van a pasar el día de mañana. Por eso la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia. Búscalo y todo lo demás estará añadido. Así que, esa es, hermanos, la meta más grande, más alta para usted y para mí. Ser similares, óigalo bien, no ser iguales, al varón más grandioso que jamás haya vivido en esta tierra, al Señor Jesús. Ser similares, hermanos. Esa debe ser la meta más grande. Por eso Pablo, ¿qué decía? Prosigo a la meta. No pretendo haber llegado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia el supremo llamamiento. ¿Cuál era el supremo? Ser hallado en Cristo y ser semejante al Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos está escribiendo, y le escribió a la iglesia de Gálatas y a la iglesia Nueva Jerusalén, y nos está diciendo, para ustedes debe de ser ese el regalo más grande y la meta más grande, ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, a Jesucristo, ser igual a Jesús. No es que tengan riquezas, van a ser bendecidos, pero también van a venir problemas. Pero aquí está la solución, dice, para que puedan, ¿qué? Avanzar y derrotar todo obstáculo en su vida. Dice, primeramente, ¿qué hizo Dios? Dice, a los que antes conoció, también que los predestinó. O sea, desde antes Dios ya nos había ¿qué? Conocido. Dios vio que nuestro porvenir, hermanos, y Dios nos salvó de antemano en sí mismo. Él sabía cuándo usted y yo íbamos a asistir. Dios sabe cada pensamiento, mi hermano y mi hermana, que pasaba, que sucedía antes de conocer a Cristo, y aún ahora Dios lo sabe. Dios, hermano, sabía cada pecado que usted y yo habíamos cometido. Todo aquello que nadie sabe, Dios lo sabe. Todo eso lo sabe perfectamente Dios, mi hermano y mi hermana. Sí, y también Dios sabía que en este tiempo no íbamos a rechazar a su Hijo, sino que lo íbamos a invitar. Eso es lo que antes que habíamos conocido, o Dios nos había conocido. Así que, si nosotros recibíamos el llamado de parte de Dios, estaríamos también entre los llamados, en los que fuimos escogidos. ¿Por qué? Porque fuimos ¿qué? Atendimos al llamado de parte de Dios. No es porque Dios dice, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Quiere decir que los muchos no quisieron atender el llamado de parte de Dios. Y qué bueno que usted atendió el llamado de parte de Dios, pero muchos no quieren atender el llamado de parte de Dios. Y tienen ¿qué? Libre albedrío, tienen voluntad propia. Pero Dios puso el orden. Y en la Biblia hay un orden. Hay un destino eterno con Cristo, pero los que no quisieron recibir el llamado, ¿qué hay? Un infierno eterno también. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Porque no quisieron recibir el llamado de parte del Señor. Y, hermanos, eso será lo más terrible para la humanidad, por cuanto rechazaron el llamado del Hijo de Dios. Así que, dice que si usted y yo rechazamos a su Hijo y no lo aceptamos, hermanos, automáticamente, dice la palabra de Dios,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué no atendieron el llamado? Porque sus obras son malas. Y luego no quieren dejar esas obras. No quieren abandonar esas obras. No quieren desligarse de esas obras. Aunque el Señor los quiera ayudar, los quiera liberar, no quieren. Su mente está cautiva en ese tipo de vida, de conducta. Y luego dice, a los que también dice, había conocido, ¿qué hizo? Los predestinó, dice la palabra de Dios. ¿Usted estaba qué? Despredestinado, mi hermano y mi hermana. Significa que Dios se había establecido un destino para usted y para mí también. ¿Para qué? Para que recibiéramos primeramente la gracia del Señor en nuestras vidas, porque usted fue conocido antes de la fundación del mundo y usted estaba predestinado para que un día recibiera al Señor, que recibiera el llamado de salvación, y lo recibió y vino delante de la presencia de Dios. Y luego, hermanos, primero tener que, para que usted primeramente tuviera un conocimiento de Él, una comunión con el Padre Celestial, y diseñarnos. ¿Para qué? ¿Qué nos ha diseñado el Señor? Para estar aquí de guapos, para venir bien vestidos. No. De Efesios 2:10, dámelo por favor, Samuel. Efesios 2:10. Fíjese para qué usted y yo fuimos diseñados. Primeramente, para tener una comunión. Los predestinó, hermanos, nos dio un destino el Señor y estableció un destino el Señor. Y el destino siempre, hermano, la meta es llegar a ser como ¿quién? Como su Hijo, Jesucristo. Y, hermanos, también dice, para que usted y yo andemos en ¿qué? En buenas obras, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ¿qué? Preparó de antemano, dice. ¿Para qué? Las preparó también cuando pensó en usted, allá cuando el universo ya no existía, mi hermano. Ya estaba usted en la mente, en el corazón del Padre. Y ya Dios lo había preparado para que anduviera usted y yo en buenas obras. O sea, realizando la vida y el carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía el Señor? Salía a evangelizar, compartía la palabra. ¿Qué hacía? Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba la palabra, predicaba la palabra. Hermanos, esas son las obras que la iglesia debe de hacer, que la iglesia debe moverse en las obras. Para eso fue predestinado usted y yo, mi hermano y mi hermana. Y es cumplir ¿qué? La función que Dios ha determinado para usted y para mí. ¿Quién la diseñó? Dios. No la diseñé yo, la diseñó Dios. Y está diseñada para esta iglesia, para que todos los creyentes también empiecen a obrar como lo hizo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el carácter, porque Dios vamos avanzando a la imagen del Hijo. Todo lo que hacía el Hijo lo debe hacer la iglesia. Todo lo que realizó el Hijo debe de realizarlo la iglesia. ¿Por qué? Porque somos nosotros hechos a esa imagen hasta que lleguemos a la plenitud y a la estatura del Hijo de Dios. Así que dice también, para que, dice, los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Así que nos llamó, dice, nos invitó y aceptamos ¿qué? La invitación. Y nos apropiamos de esa salvación de antemano. De antemano usted se apropió de la salvación del Hijo de Dios. Nos justificó, dice la palabra de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Versículo número 30. ¿A usted qué lo hizo el Señor? Lo justificó. Así que, ¿cuál es la base para que usted fuera justificado?
Recuerde que ya estaba el diseño listo, ya estaba la predestinación para usted. Y desde la redención ya se había declarado en el libro de Génesis 1:15 que que la simiente de la mujer iba a quebrantar la cabeza de la serpiente, o sea, de Satanás. Y que a través de esa simiente vendría la salvación del mundo. Y en el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que Dios envió a su Hijo y nacido ¿de qué? De mujer. Envió a su Hijo y nacido de mujer. Ahí, hermanos, se estaba cumpliendo ya la promesa y venía la redención para el ser humano. Pero Dios, a través de todas las épocas, hermanos, declaró que el hombre jamás va a poderse salvar a sí mismo. Dios le dio la oportunidad. Se le llama las 7 dispensaciones. Y en todas las 7 dispensaciones el hombre fracasó. No pudo. Por eso la Biblia lo declara en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Necesita el Salvador. Necesita a Cristo. No se puede justificar el hombre con decir, es que yo soy bueno, no me meto con nadie, tengo un buen matrimonio, no le falta a mi esposa, o la esposa nunca le ha faltado a mi esposo, vivimos bien, vivimos en paz. No. No son las justicias tuyas, hermano, ni mis justicias. Tienes que venir a la justicia que el Hijo de Dios realizó por ti en la cruz del Calvario. Fuimos justificados de acuerdo a 2 Corintios 5:21. Dámelo por favor, Samuel. Fuimos justificados, hermanos, bajo la base del sacrificio del Hijo de Dios y bajo los méritos del Hijo del Señor, de Dios. No hay otro mérito, mi hermano, para que usted sea justificado. No hay otra manera que usted llegue al cielo. No hay otra manera que usted pase al reino de los cielos. La justicia tiene que ser a través del Hijo de Dios. Si usted, hermano, no está bajo esa justicia, dice, al que no conoció pecado, léalo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿qué? Fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que Cristo Jesús vino y pagó el rescate de nuestra salvación. Y eso se le llama redención. Fuimos redimidos a través de un sacrificio que alguien pagó. Y ese alguien se llama el Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha diseñado un plan, una estrategia para que usted y yo, hermanos, estemos también irnos avanzando a la imagen del Hijo de Dios y que podamos nosotros entender que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, de acuerdo a Efesios 2:10. Fuimos nosotros creados para buenas obras y que eso es la gracia más grande que usted puede tener, el tener la imagen, el tener, mis hermanos, el parecido al Hijo de Dios. No es tener dinero, no es tener negocios, no es tener cosas materiales abundantes, sino que usted esté, hermano, conforme a la imagen de Dios. Por la gracia de Dios, usted recibe, es bendecido, hermanos. Dice la Biblia, porque teniendo sustento y alimento, estemos, ¿qué? Contentos con esto. Estemos contentos, mis hermanos, sirviéndole al Padre. Y si usted recibe una bendición extra, ¿es para qué? Para que haga buenas obras, mi hermano. Para eso Dios se lo dio. Para eso fue diseñado usted, mi hermano y mi hermana. Para que haga, ¿qué? Buenas obras. Si usted tiene habilidades, para eso se las dio el Señor. Para que haga buenas obras. Para eso, de acuerdo a Efesios 2:10. De acuerdo a ese versículo. Y la única manera de ser justificado, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, a través del sacrificio del Hijo de Dios. Así que, dice, nos justificó, ¿verdad? O sea, pagó el rescate el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero también dice, nos glorificó, dice la palabra de Dios. Y el que nos justificó, dice, y a los que justificó, también los glorificó. También dice que hizo. Hay cinco cosas que sucedieron aquí. Uno, los conoció de antemano, los predestinó,
Nos llamó Dios a una salvación. Nos justificó a través del Hijo. Y ahora, ¿para qué? Para que seamos glorificados. Fíjense, hermanos, qué bendición, ¿verdad? ¿Dónde va a tener todas las bendiciones del Padre? En ninguna otra parte. Solamente traer la bendición del Padre. Dame Isaías 43:7, por favor, Samuel. Isaías 43:7. Así que, ¿qué significa la palabra glorificar? Hacer a alguien glorioso es lo que significa. Fuimos creados para reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Es lo que significa la palabra glorificar. Que usted y yo manifestemos el carácter del Señor Jesucristo. Hermanos, que usted siga adelante, que usted no se rinda absolutamente por nada y que usted sea más que victorioso y más que vencedor. ¿Por qué? Porque usted tiene el respaldo del Padre y tiene el respaldo del Hijo y también tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tiene la bendita palabra de Dios. Tiene muchas ventajas, hermanos, que los antiguos del Antiguo Testamento no la tuvieron. Usted y yo tenemos muchas, pero muchas ventajas. ¿Para qué? Para salir más que victoriosos y más que vencedores. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Para eso, dice el Señor. Para eso te llamé. Para eso te formé. ¿Para qué? Para que recibas mi gloria, dice el Señor. Dame Romanos 9:23, por favor, Samuel. Romanos 9:23. ¿Y qué decimos que es glorificar? Que nosotros manifestemos el carácter de Dios. Eso es, mis hermanos, la palabra ¿qué? Glorificar. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para hacer notorias lo que Dios hace en cada uno de nosotros, las riquezas de su gloria, dice, las mostró para con los ¿qué? Con los vasos de misericordia. O sea, usted y yo somos los vasos de misericordia que Él que preparó de antemano. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Ustedes somos los vasos, mi hermano, que Dios ya preparó. ¿Para qué? Para la gloria de Él. ¿Para qué? Para mostrar en esta generación las riquezas de su gloria. Lo que Dios tiene preparado, lo que están rechazando el mundo, lo que el mundo no quiere recibir, lo que el mundo dice, no, yo quiero seguir mi vida. Pero Dios dice, mira todo esto, mira a mi hijo, mira a mi hija, lo que yo te estoy ofreciendo. Mira a tu mamá, mira a tu papá, mira a tu hermano, mira a tu padre. Oh, papá, mira a tu hijo, lo que está rechazando, porque él ya recibió mi llamado, pero tú no has recibido mi llamado. Y todavía te has negado a recibir mi llamado. Y tienes por mayores riquezas tu trabajo, el mundo y los deseos carnales. Así no se puede decir. Tu vida no será una vida llena de gracia, de amor y de misericordia. Vas a pasar problemas y difíciles problemas. Y yo no estaré ahí, dice el Señor. Yo no estaré contigo. Pero si estás en Cristo y caminas en Cristo, el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta qué? Hasta el fin. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. No te voy a dejar, hija. No te voy a dejar, hijo. Ni te voy a ¿qué? Desamparar. Te voy a dar lo necesario. Te voy a dar lo necesario a ti, hijo o hija. Dame Efesios capítulo 1, mi hermano, versículo 6. Efesios 1:6, por favor, Samuel. Y mira lo que dice ahí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Fuimos llamados para alabanza de su gloria, dice la palabra, de su gracia, o sea, por pura gracia. Nos llamó el Señor, no porque me merecía, sino que usted ya estaba ¿qué? Predestinado. Entonces Dios lo llama, responde. Usted, mi hermano y mi hermana, y ahora tiene todas las bendiciones gloriosas del Padre Celestial. 12, dame el 12 ahí mismo. Y después te brincas el 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria otra vez.
Nosotros los que primeramente esperamos en quién. En Cristo, mi hermano, porque ama usted a Cristo. Dame el 14, ahora sí, Samuel. Que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Qué nos dio, hermanos? Si usted lee el versículo 13, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nos los dio el Señor. Por eso, como le digo, no hay excusa, mi hermano. Y si cometemos un pecado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Excusarnos? No. Venir y humillarnos ante el Padre. Es todo lo que tiene que hacer. Y renunciar a ese pecado y pedir perdón. Todo lo que tiene que hacer. No venir con excusas. No, es que mi mujer es así. ¿Se acuerda cuando cayó Adán y Eva? ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué excusa utilizó? ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente. La serpiente dijo la mujer. ¿Y la serpiente qué dijo? Satanás vino y se entró en mi corazón. Ahora me dispuse para Satanás y Satanás. No hay excusa, hermanos. Delante de la presencia de Dios no hay excusa. ¿Qué tenemos que hacer? Venir y humillarnos. Venir y pedirle perdón a Dios. No hay una excusa que valga para Dios, hermanos. Solamente un corazón contrito y ¿qué? Y humillado. Dios sabía que para David, hermano, no había excusas de hacer lo que hizo. Y David dijo, Señor, tú no despreciarás un corazón contrito y humillado. Tú no lo vas a despreciar. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto, David no fue perfecto, hermanos. El único perfecto ha sido el Señor Jesucristo. De ahí en fuera no hay hombre y mujer perfecta. Ninguno de nosotros somos perfectos, hermanos. Vamos a enfrentar ciertas cosas, como le digo. También tentaciones vamos a enfrentarnos de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque el tentador es el diablo. Y el diablo está observando a cada uno de nosotros. Como dice ahí el dicho. ¿De qué es lo que mastica quién? Dice ahí el dicho mundano. La iguana, ¿no? Entonces, lo que mastica la iguana, ¡pum!, le va a aventar. A ver si sigue masticando la iguana. Esto es lo que le gusta. Lo que le gusta a la carne, el diablo va a tentar la carne. Porque eso es lo que le gusta a la carne. Y es lo que desea la carne. Entonces le va a aventar. Si la carne le gusta la vanidad, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, pues lógicamente, hermano, te va a aventar ¿qué? La publicidad. Te vas a sacar las selfies. O faces, ¿cómo le llaman? Las selfies, esas. Te vas a sacar ahí porque te gusta la vanidad, ¿te gusta qué? Y que te chuleen, que te digan, ay, qué guapa, qué hermosa. Gracias. Hermanos, todo eso es ¿qué? Vanidad. Todo eso no debe ser. Nosotros debemos de enfocarnos allá a lo que está el Señor. Ahora, está mal, Señor, pido perdón. Voy a corregir esto, Señor. Es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Él es ¿qué? Y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tienes que agarrarte un látigo y pegarte, ponerte chollas aquí en la del cuerpo, nopales aquí pegados en el cuerpo. No tienes que hacer eso. Con un corazón sincero vienes y te arrepientes, pide perdón y cancelas esa área. Es todo lo que tienes que hacer. Si hay alguna atadura en la vida de un hombre, de una mujer, borrachera, alcoholismo, inmoralidad sexual, pornografía, ¿qué tiene que hacer? Venir delante del Señor con corazón sincero y decirle, Señor, hazme libre de eso. Es todo lo que tiene que hacer, hermano. Porque usted fue llamado. Y al ser llamado también quiere Dios justificarlo. ¿Y cómo lo va a justificar? Por la justicia del Hijo de Dios, por lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario por usted y por mí.
Es todo lo que tiene que hacer. Está practicando brujería, arrepiéntase y pida perdón. Y va a ser libre. Hermanos, todo está fácil para el cristianismo. Todo está listo para bendecirle. El objetivo es que usted crea la palabra y venga a los pies del Señor. Es todo lo que tiene que hacer. Así que, ¿qué hizo Dios? Un diseño. Y en su diseño vio cada problema que usted y yo íbamos a pasar en esta vida. Él sabe cada problema más. Y sabe que también van a venir más problemas. No piense que hasta aquí se acabaron todos. Van a venir más problemas. Así que aquí Dios sabe lo que pasaríamos y ha diseñado un plan para resolver, hermanos, cada problema en la fe de su amado Hijo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Por la palabra de Dios. Aquí está, hermanos. Aquí está la manera en que usted lo va a resolver. ¿Qué tiene? Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ella vas a encontrar la vida eterna. Escudriña, cree en la palabra de Dios. Recíbela por fe. Declara la palabra de Dios en tu vida y mantente en esa parte de la palabra de Dios. Es todo lo que ustedes tenemos que hacer, hermanos. Mantente ahí. Y créele al Señor, mis hermanos. No se desespere. No se desespere porque, no pasó ahora ni mañana. Tenga fe y alabe a Dios. Señor, yo alabo tu nombre, yo lo creo. Va a venir, Señor. No piense, mi hermano y mi hermana. Qué bueno que en vez suceden milagros extraordinarios. Sí suceden y sí pasan. Pero no siempre vas así, hermanos. En vez de tú tienes que pelear esa batalla. Y tienes que sumergirte a las profundidades de la palabra. Y tienes que buscar en la palabra, mi hermano y mi hermana. Y hermanos, si somos un poquito arrogantes y soberbios, pues no vamos a pedir algún consejo. No vamos a pedir algún tipo de dirección, porque a veces somos. O estamos molestos y no queremos pedir dirección, porque pensamos que nos van a atarantar más con la palabra. No, vaya con hombres o mujeres espirituales, personas que realmente le pueden ayudar con la palabra, que le den una dirección clara con la palabra de Dios. Hermanos, para eso fueron puestos los pastores y fueron puestos los maestros. Para eso aparecen en la palabra de Dios, para que le ayuden hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, para que usted también sepa cómo lidiar con un problema. Así que Dios sabe todo, Dios conoce todo. Y mi hermano, y sabe que van a venir más problemas, pero aquí está el diseño. Si se descompuso la computadora, ¿qué tiene que hacer usted? Agarrar el manual. Está fallando esto. Ahora es más fácil, ¿verdad? Es más fácil porque ahora le habla ahí a la, ¿cómo se llama? A la Belsa, ¿cómo se le llaman? Alexa. Le llaman a Alexa. Alexa, tengo problemas con este aparato. Arréglale esto, muévelo así de esta manera. Bueno, vas ahí, ¿no? Donde te pueden ayudar. Ahora tú vas allí a la palabra de Dios, tienes un problema que sabes que no lo vas a resolver y sabes también que el doctor no lo puede resolver también. Pero Dios tiene el control y Dios sabe cómo lo puedes resolver. Entonces usted viene a la palabra de Dios y sabe que el primer paso es la oración. Es el primer paso, hermanos. Segundo, escudriñar. Tercero, mis hermanos, pedir a Dios si hay algún pecado que hemos cometido, Señor, pido perdón. Estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Cerrarle todas las puertas al enemigo. Todas las puertas de su casa. Si antes se escuchaba groserías, borracheras, ya no. Le comienza a cerrar todas las puertas al enemigo porque va a haber una confusión ahí, mi hermano y mi hermana.
te le cierra las puertas al enemigo. ¿Qué hace? Unirse a la oración y en el nombre del Señor empezar usted a declarar la palabra. Ninguna arma forjada en contra mía va a prosperar. Y toda lengua que se levante en contra mía, en el nombre de Jesús, la regreso y la echo fuera de mi vida, de mi casa. Declaro la bendición del Padre. El Padre, estoy peleando una batalla de enfermedad, pero en tu nombre, Señor. Mientras paso, dame el gozo y dame la alegría. Pero también, Señor, dame también el poder y la habilidad para poder derrotar esta enfermedad. En el nombre tuyo, Padre, declaro la victoria de la cruz. Declaro que por tus llagas fuimos llamados, fuimos sanados, fuimos liberados. Y manténgase en esa palabra. Que su clamor, el tocar la puerta, mi hermano, todos los días, Señor, tú dices la necesidad de orar y no desmayar. Orar y no desmayar, hermanos, y esperar en el Señor. David esperó en el Señor. Dame 2 Samuel 22, vamos a leerlo todos juntos y vamos a terminar. Le voy a pedir que a través de eso, fíjese, David ya estaba en el ocaso de su vida. Ya da cuenta que le faltaban días para fallecer. E hizo un cántico David en Samuel, 2 Samuel 22. Hizo un cántico. Y fíjese todo lo que expresa en este cántico el rey David. Ya estaba, como luego dice el mundo, para entregar los tenis. Así estaba David. Ya se iba a ir con el Señor. Y hermanos, inmediatamente dice que empezó a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Póngase de pie y vamos a leerlo. En el nombre del Señor.